Hola a todos, soy Héctor Ventura Edo y voy a exponer el artículo relacionado con el Deep Learning que he escogido. Se trata de un artículo que clasifica diferentes tipos de ataques epilépticos basándose en los electroencefalogramas, utilizando redes neuronales convolucionales y transferencia del conocimiento para clasificar los diferentes ataques. El artículo está escrito por Riram, Temel, Rao y Kuben. Entonces dice que voy a seguir durante la exposición. En primer lugar, realizar una introducción y hablaré por qué es importante determinar con rapidez el tipo de ataque epiléptico y los diferentes tipos de ataques que hay. En segundo lugar, en la metodología explicaré las diferentes metodologías que han utilizado los autores para realizar la clasificación de los ataques. En resultados se mostrarán los resultados que se han obtenido. En discusión se analizarán estos resultados. Se realizará una pequeña conclusión y para acabar se realizarán dos preguntas relacionadas con el artículo. En cuanto a la introducción, es muy importante para un neurocirujano conocer el tipo de ataque epiléptico que está sufriendo un paciente, ya que dependiendo del tipo de ataque epiléptico debe recibir un tratamiento u otro. Para conocer el tipo de ataque epiléptico se utilizan los electroencefalogramas. ¿Qué ocurre? Que es un proceso muy lento el de analizar manualmente para un médico el electroencefalograma, ya que puede costar entre minutos, horas y días. Entonces, lo que se busca es que una red neuronal realice esta clasificación para poder en poco tiempo obtener el resultado sobre qué tipo de ataque está sufriendo el paciente. Actualmente existen redes neuronales que clasifican entre ataque de convulsión y de no convulsión, pero nunca antes había intentado clasificar las diferentes variantes de convulsiones que existen. ¿Qué es un ataque convulsivo? Un ataque convulsivo es una alteración en la actividad eléctrica del cerebro y se puede clasificar en tres tipos, dependiendo del origen. Si aparece en medio cerebro, es focal. Si no se conoce el origen, es desconocido. Y si aparece en todo el cerebro, es general. Dentro de ellas hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, las focales, dependiendo de si el paciente tiene conciencia o no. Si sí que tiene conciencia, es focal simple y si no tiene conciencia, es focal complejo. Las convulsiones generales, como he dicho, son aquellas que aparecen en todo el cerebro, se clasifican dependiendo de los síntomas que sufre el paciente. Si el paciente tiene espasmos, es un ataque general clónico. Si tiene los músculos tensos, tónico. Si tiene los músculos débiles, atónicos. Si tiene contracciones musculares, mioclónico. Y si tiene pérdida del conocimiento, de ausencia. En esta sección voy a hablar sobre la metodología que se ha utilizado. En primer lugar, como he dicho, se van a utilizar los electroencefalogramas para determinar el tipo de ataque. Para ello se ha utilizado las señales de electroencefalogramas que se han recopilado de la base de datos de código abierto del Temple University Hospital. Eh, Hay un total de 84 horas de datos de diferentes sujetos, en concreto de 352, y los sujetos que han padecido más de un tipo de convulsiones se han excluido del estudio para no alterar los resultados. Esos son los diferentes tipos de convulsiones en los que se van a clasificar y al lado aparece el número de eventos que se han registrado de ese tipo y la duración total de estos eventos. Por ejemplo, el tipo de convulsión SP es una parcial simple y se han registrado 63 casos y en total de esos 63 casos han durado 1 hora con 2. Y aquí tenemos la base de datos que se ha utilizado. En nuestro estudio vamos a ignorar las convulsiones mioclónicas porque su recuento es muy bajo. Aquellas que no tenían etiqueta, o sea, aquellos ataques que no tenían etiqueta, se han metido dentro de sin convulsión o NS y además se han reducido la cantidad de algunas de ellas, como de NS o de no específicas focales, para equilibrar, ya que sabemos que en una red neuronal es importante que esté balanceado porque si no puede haber desequilibrios. Para poder utilizar el electroencefalograma como imagen para alimentar la red neuronal, este electroencefalograma se tiene que preprocesar. Para ello serán aplicados a través de un filtro de paso banda con una frecuencia de corte de 0,1 a 44 Hz. Se han convertido las señales del electroencefalograma en una imagen utilizando las transformadas de Fourier de corta duración y los 19 canales que tenía el electroencefalograma se han concatenado verticalmente para formar la imagen final. Estas son las 10 redes neuronales que se han utilizado
Como podemos ver, cada una de ellas tiene un número de capas diferente. Por ejemplo, AlexNet tiene 25 capas y DenseNet 201 tiene 709 capas. Y se han utilizado métodos. El primero de ellos es transferir el aprendizaje utilizando una red preentrenada. Para ello se aplica a la red diferentes solucionadores y tasas de aprendizaje. El segundo lugar es extrayendo las características de la imagen utilizando una red preentrenada también. La metodología de clasificación es la siguiente. El 70% de las imágenes se van a utilizar para entrenar y el 30% se van a utilizar como test. La evaluación del modelo se utiliza mediante la precisión, es decir, la cantidad correcta de clasificaciones que se han realizado, y el experimento se ha realizado 10 veces y se ha calculado la media de los resultados. El primer modo es transferir el aprendizaje utilizando una red preentrenada. Para ello, en primer lugar, tenemos a partir del electroencefalograma preprocesarlo para obtener el espectrograma, que será el que se utilizará para alimentar a la red. También se obtendrá una red neuronal que ya ha sido entrenada y se van a modificar las últimas 3 capas ajustándola a lo que queremos. Por ejemplo, la salida va a haber 8 tipos de salidas, ya que serán los diferentes tipos de ataques convulsiones a los que se quiere clasificar. Y luego también se van a realizar cambios en la configuración, por ejemplo, la tasa de aprendizaje inicial, el número de épocas. Una vez se ha obtenido, se utiliza el espectrograma y la red ya entrenada para entrenarla, y una vez se ha entrenado, clasificamos utilizando los tests y sabemos la precisión que ha obtenido cada uno de los diferentes ataques. La segunda forma es extraer características de una imagen utilizando una red preentrenada. Para ello, como se ha hecho en el caso anterior, se tiene que preprocesar el electroencefalograma, se utilizará para alimentar la red, se va a extraer las características importantes y luego mediante las máquinas de vectores de soporte se realiza la clasificación utilizando las características que se han extraído por la red neuronal y posteriormente se clasifican las imágenes de test utilizando el modelo de las máquinas de vectores de soporte para obtener la precisión de clasificación de cada uno de los diferentes ataques. Los resultados que se han obtenido son los siguientes. Aquí tenemos 4 de las redes neuronales. Como podemos ver, se han utilizado diferentes clasificadores: SGDM, descenso de gradiente estocástico con impulso; RMS-Pro, propagación de raíz cuadrada media; ADAM, optimizador de estimación de momento adaptativo; y diferentes learning rates: 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5 y 10 elevado a menos 6. Como podemos ver, en estas 4 redes neuronales, la precisión máxima que está obtenido ha sido de un 60%, entonces se podría decir que no ha clasificado muy bien. Estas son las otras 6 redes neuronales restantes que faltaba para utilizar utilizando transferencia de aprendizaje, y he puesto en verde los valores más altos. Como vemos, aquí ya hay algunas clasificaciones que rondan el 80%. En concreto, la mejor clasificación ha sido utilizando Urler Ray naranja, que es el 10 elevado a menos 4, y utilizando la ADAM. Y el resultado que se ha obtenido ha sido de un 82,85%, que es un bastante buen resultado. En cuanto a la extracción de características, como podemos ver, en la parte inferior se muestra el número de capas de que tiene la red. Por ejemplo, ResNet tiene 180 capas más o menos, ResNet tiene 300 y pico, y como podemos ver en la parte izquierda se muestra el porcentaje de precisión que ha tenido la red a la hora de clasificar. Como podemos ver, casi todos tienen bastante buen resultado y son bastante constantes. En cuanto a estas imágenes, que son las 6 redes restantes, podemos ver que se ha desvariado en algunas de las capas, pero que en lo general, excepto AlexNet, que baja, todas tienen una bastante buena clasificación. Estos son los resultados que se han obtenido, en la que mayor porcentaje de acierto ha sido
la de Inception V3 con un 88,30 de precisión, y se ha obtenido este resultado en las capas 37, 41 y 58. En cuanto a los resultados, como podemos ver, por lo general, la extracción de características de la imagen utilizando la red preentrenada ha tenido mejores resultados que la de transferencia del conocimiento, excepto en AlexNet, GoogleNet. En este caso también vemos que en las 4 redes restantes ocurre exactamente lo mismo. Es mejor la extracción de imágenes, las características de la imagen. En cuanto a la comparación de la transferencia del aprendizaje, como podemos ver, dependiendo del learning rate que se le pone, el número de épocas que realiza son diferentes, ya que, como sabemos, el learning rate es la velocidad a la que avanza la red, cómo de grande es el paso que da. Cuanto menor es el learning rate, pues tiene que realizar más épocas para llegar al final. Ocurre exactamente lo mismo con el número de iteraciones, y el tiempo es obvio que cuantas más iteraciones tengas que hacer, más tardarás. Entonces, cuanto más disminuye el learning rate, más aumenta el número de iteraciones, el tiempo de computación y el número de épocas. Como conclusión, se ha obtenido que el algoritmo, mediante el aprendizaje de transferencia y la extracción de características de imágenes utilizando las 10 redes previamente entrenadas, la extracción de características de imágenes ha superado en el otro al término de precisión. Para finalizar, voy a realizar 2 preguntas. La primera de ellas: utilizando la transferencia del conocimiento, ¿qué transfer learning crees que obtendrá mejores resultados en cuanto a precisión? El resultado es que, por lo general, el que mejor resultados ha obtenido ha sido el transfer learning de 10 elevado a menos 4 en naranja. ¿Esto qué quiere decir? Que no por ir más despacio vas a obtener mejores resultados. La segunda pregunta es: ¿qué metodología es más costosa en cuanto a tiempo? ¿La extracción de características de la imagen o la transferencia del conocimiento? El resultado es que es la extracción de características de la imagen. Esto se debe porque la clasificación del Support Vector Machine se ejecuta tantas veces como la cantidad de capas de la red preentrenada. Por eso podemos ver que a lo mejor la Inception V es mucho más alto, porque cuanto más aumenta el número de capas, más cuesta realizar la clasificación. Esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención. ¿Alguna duda?